Si ustedes se dan cuenta, anteriormente, cuando los niños tenían fiebre altísima, la vía más rápida para bajar la temperatura corporal no era la inyección, eran los supositorios por vía rectal. Pero precisamente por ser esta vía, una vía, como les digo, que no se debe forzar la abertura del conducto anal de la parte externa hacia la parte interna, excepto por un procedimiento médico que de ello depende un diagnóstico tuyo o un tratamiento, vaya y venga, hágalo. Pero solo por complacer a otra persona cuando tú no lo estás disfrutando, replantea. Ahora, si practicas sexo anal vía rectal sin que el chico se coloque un preservativo y hay vaciamiento de semen en cavidad rectal, el factor de riesgo de adquirir no solo VIH, sino cualquier de estas enfermedades de transmisión sexual es 100 veces más factible que cuando la tienes por vía oral. Porque vuelvo y repito, mucosa rectal es una mucosa extremadamente exótica. Ahora, semen es normal en vía vaginal, pero un semen en vía rectal no es normal. Por eso es que los pacientes homosexuales a mediano o largo plazo terminan teniendo ciertos cuadros de deficiencia, y no estoy hablando de VIH-Sida, de deficiencia, porque permanentemente al momento de tener una relación sexual vía rectal sin preservativo con vaciamiento de semen en cavidad rectal, estás estimulando permanentemente la respuesta de tu sistema inmunológico. Porque un espermatozoide en vagina es normal, pero un espermatozoide en otra parte no es normal. Y recuerden, nuestro sistema inmunológico, ante todo lo que considera extraño, monta una respuesta. Entonces va a llegar un momento en que tarde o temprano tu sistema inmunológico empieza a verse afectado si esas relaciones son permanentes. Y les digo que esto va en ascenso porque precisamente hace poco leí un artículo de una revista española. España está entre los países europeos. España tiene un problema de natalidad. En España el 80% de la población es adulta y adulta mayor. O sea, y no hay un relevo generacional, o sea, no están naciendo niños. O sea, a la gente joven no les está gustando tener familia. Y se hizo una encuesta en la población joven y, oh sorpresa, en España más del 80% de las parejas jóvenes tienen relaciones sexuales vía anal, no vía vaginal. Y es una forma de escabullir el correr el riesgo de quedar en estado de embarazo. Por eso no hay bebés en España. Y ahora están tratando de que la población joven vuelva a tener relaciones por donde Dios mandó, vía vaginal, para que se embaracen y puedan nacer bebés que releven a todos los viejitos que definitivamente son los que están aquí. Cuando practicas sexo oral, obviamente también aumenta el riesgo de si tu pareja tiene alguna infección en su genital, caso del chancro sifilítico que vamos a ver ahorita, las personas que tienen el VPH, si mi pareja tiene VPH en su genital y yo le practico sexo oral, obvio que me va a aparecer lesiones de VPH en cavidad oral. Entonces, todas esas formas alternas de tener relaciones sexuales son mayor factor de riesgo para adquirir alguna de estas infecciones. El inicio de la actividad sexual a una edad muy temprana. Está demostrado que entre más temprano se inicie la vida sexual, mayor es el factor de riesgo. Lamentablemente, y no es un secreto para nadie, vemos que niños y niñas ya a la edad de 10 años, y de pronto me quedo corta, niños de 10 años ya han tenido su primera experiencia sexual. Cuando se sacó la vacuna para el VPH,
se aplicaba en mujeres entre 18 y 25 años. Esa fue la primera población en la que se aplicaba la vacuna de VPH. Cuando ya empezó a que el inicio de la vida sexual no era de 18 en adelante, sino que era menor, entonces se empezó a aplicar ya en chicas de 15 años en adelante. ¿A qué edad se aplica hoy por protocolo del Ministerio de Salud la VPH? Desde los 9 años. ¿Y por qué se está aplicando a los 9 años hoy VPH? Porque ya niñas de 10 años han tenido su primera experiencia sexual. Y la vacuna de VPH hay que aplicarla antes de que tengas tu primera experiencia sexual. Una vez has tenido tu primera experiencia sexual, ya el factor de riesgo de haber contraído VPH está. Entonces, es una vacuna que hay que aplicársela antes de haber tenido contacto. Y llegará el día, justamente un día que estaba una conferencia sobre VPH, y dije justamente que llegará el día en que la vacuna del VPH tocará aplicarla igual que con la de poliomielitis. Al paso que vamos. Múltiples parejas sexuales. Tampoco es un secreto para ustedes. Si yo estoy con Pedro, con Juan, con Roberto, entre más parejas tenga yo, mayor factor de riesgo. Recordemos que nosotros creemos es que yo nada más me acuesto con Pedro, pero yo no sé con cuántas se ha acostado Pedro. Y cuando yo me acuesto con Pedro, me estoy acostando con toda la corte celestial que ha estado Pedro. Es una forma indirecta. Por eso, cuando usted lee sobre VIH-Sida, te dicen, una persona infectada puede infectar a 100 o 200 personas. Usted diría, pero carajo, ¿y esa persona se va a acostar con 200? Es que yo no necesito acostarme con 200. Yo me acuesto con él. Él tiene su novia y él se acuesta con su novia. Su novia también le es infiel. Y ella se lo pega con el amiguito adicional, el arroz en bajito que tiene, y ese arroz en bajito tiene su novia y ahí va. Y él no va a hacer mucho conmigo, que soy la que estoy infectada. Entonces, por eso hablamos que la transmisión, de las infecciones de transmisión sexual son de manera exponencial. No son, yo la tengo, yo te la paso y ahí quedó. Es exponencial. Entonces, son factores de riesgo. Mantener relaciones sexuales bajo efectos de ciertas drogas, y dentro de ellas incluyo el alcohol, que es una droga socialmente aceptada, pero es una droga que te inhibe el sistema nervioso central y que muchas veces no te permite tomar una decisión de si vas o no vas a un acto sexual. Hemos visto casos de chicas que salen, no, porque es que voy con mi grupo de amigos de la universidad, pero resulta que él lleva a su primo, que no estudia en la San Martín, pero que le tiró el lente a ella, y ella no, porque como es el primo de mi amigo del alma, y resulta que el primo de él se aprovecha de la condición de ella, que se emborrachó, y tristemente hemos visto casos de chicas que terminan teniendo una relación sexual con alguien que ni siquiera conocían, que si no fue algo transitorio, algo de un momento, y que cuando se levantan, que ya se les pasa la pega, entonces, Dios, yo qué, ¿ya para qué? Entonces, todo esto lleva, ¿sí? Pero lamentablemente, ¿cómo demuestras tú si tú ni siquiera estabas consciente de por qué terminaste en una cama conmigo? Miren, mi última maestría la terminé hace 2 años y estaba antes de la pandemia, y yo estaba sacando las copias del trabajo que tenía que enviarle a mis jurados del trabajo de grado, ahí por cerca de la Universidad Autónoma. Hay una cantidad de locales que sacan un poco. Yo estaba esperando que me entregaran mis paquetes de los 2 paquetes que me tenían que dar. Y yo estaba ahí y pues, había una pareja de chicos jóvenes, chicas y chicos. Teníamos una conversa donde el muchacho le preguntaba, ven acá, ¿y tú qué te hiciste? Y yo le digo, marica, esa fue el término así, marica, yo no sé en qué momento yo terminé
con ese pelo mechudo que llevó no sé quiéncito. Le miré allá en Juan. Cuando ya ella dice eso, ya me entró la curiosidad. Hablaba de una manera tan relajada. Yo eso no lo hablo públicamente, por Dios, pero ella lo habló con una naturalidad. Yo le vi la cara al pelado que me estaba entregando, me quedó mirando, porque usted también está oyendo lo que yo oigo. Una pelada bonita, hermosa la pelada. Jovencita, yo creo que 19 años no tenía. Y hablaba con una naturalidad de que había amanecido en una cama, en un hotel de Juan Mina, con el mechudo que llevó a alguien. O sea, ella ni siquiera le sabía el nombre, ella habló del mechudo. Entonces, razón, vuelvo y repito, cuando perdemos el control por ese tipo de uso de drogas, podemos llegar a ese tipo de situación. Bueno, les decía que los estadios clínicos por el cual cursa mi paciente que entra en contacto con el treponema pallidum va desde una sífilis primaria, que es el primer estadio clínico, luego viene una sífilis secundaria, luego viene una sífilis latente. En este estadio de sífilis latente se divide en dos: la latente temprana o precoz y la latente tardía. Y tenemos el último estadio clínico, que es la sífilis terciaria, que en algunos textos ustedes también la podrán encontrar como sífilis tardía, ¿sí? Pero ojo, no vayan a confundir la sífilis terciaria o tardía con la sífilis latente tardía. Son dos estadios clínicos completamente diferentes. Entonces miren que el tiempo en el cual cursan cada uno de estos estadios, la primaria va de 3 semanas a más o menos 3 meses después de haber estado en contacto con el treponema, con una media más o menos de 21 días. La secundaria va más o menos de 6 semanas después de haber estado en contacto con el treponema hasta 6 meses. La latente precoz va de 1 a 2 años desde el inicio del contacto, y la latente tardía va de 2 a 20 años del inicio del contacto, y la terciaria o tardía de 10 a 20 años o más. Con respecto a las pruebas serológicas, miren que la sífilis primaria es variable. ¿Qué quiere decir esto? Que en la prueba de BDRL o RPR, depende de la que hagamos, puede estar reactiva como puede que no. ¿De qué va a depender que esté o no esté? Va a depender del momento en que le tomemos la muestra. Si yo le tomo la muestra en una etapa muy temprana, es factible que mi paciente esté en un periodo de ventana inmunológico y todavía mi prueba no va a detectar ningún anticuerpo porque todavía mi paciente no lo ha producido. ¿Cómo va a dar la prueba? Va a dar no reactiva. Miren que ya en la sífilis secundaria, lo característico es que aquí el BDRL o RPR siempre va a dar reactiva. La latente precoz o temprana y la latente tardía y la terciaria o tardía ya van a ser variables dependiendo de qué tanto sea la producción de anticuerpos por parte de mi paciente. Por eso les decía que los métodos indirectos son muy variables porque depende de la cantidad de anticuerpos que esté produciendo nuestro paciente. Empecemos a hablar de la sífilis primaria. La sífilis primaria, como les dije, es el primer estadio clínico que se caracteriza porque el paciente que la está padeciendo va a presentar una lesión típica llamada chancro sifilítico. El chancro sifilítico es una lesión de bordes definidos, mírenlo, son bordes bien definidos. Los bordes son elevados, ustedes lo ven aquí, se ve que hay un abultamiento en esos bordes. Si usted palpa los bordes de esa lesión de chancro, esos bordes van a estar duros. Esa dureza se la da una enzima que libera la espiroqueta llamada hialuronidasa.
Normalmente la lesión de chancro da la sensación que al paciente le hubiesen quitado como un boquetito de la piel. O sea que es una lesión profunda. Es una lesión limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay presencia de pus, excepto que exista una sobreinfección bacteriana. Por ejemplo, en las personas cuando las lesiones de chancro aparecen en la región perianal, obviamente cuando la persona hace su necesidad de defecar, al momento de limpiarse, puede contaminar la lesión de chancro, y todos sabemos que en las heces hay cualquier cantidad de bacterias. Entonces, allí es cuando va a haber presencia de pus en la lesión de chancro, pero es una sobreinfección bacteriana. Pero normalmente es una lesión limpia, no tiene pus. Es una lesión indolora. ¿Eso qué quiere decir? Que no te va a generar ningún tipo de manifestación clínica. En nosotras las mujeres, cuando está a nivel de cuello uterino o a nivel de vagina, es muy difícil que sepamos que en ese momento tenemos una lesión de chancro. Es factible, Dios no lo quiera, que cualquiera de nosotras tengamos una lesión de chancro allá en cuello uterino, en vagina, y ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué? Porque no duele, porque no produce prurito, porque no produce sensación de absolutamente nada. A diferencia, si tenemos una lesión, por ejemplo, por el herpes tipo 2. Persona que tenga una lesión de herpes tipo 2, sí o sí va a ir a consultar al médico, si es mujer, porque los señores, pues sus genitales son completamente externos. Nosotros tenemos genitales externos, pero tenemos una parte que son internos. Entonces, si yo tengo una lesión de herpes tipo 2 en este momento, en cuello uterino o vagina, júrenlo que voy a ir a consultar al médico. ¿Por qué? Porque al momento de tener una relación sexual, la relación sexual va a ser extremadamente dolorosa. Y aunque no tenga relaciones sexuales, yo voy a sentir una sensación de quemazón, como si me estuvieran quemando con colillas de cigarrillo. Así lo refieren los pacientes que tienen lesiones herpéticas tipo 2. Los pacientes refieren que parecen que los estuvieran quemando con colillas de cigarrillo. Entonces la lesión de chancro tranquilamente va a pasar desapercibida, porque no duele, porque no rasca, porque no genera absolutamente nada. Esta lesión de chancro incluso no necesita que el paciente reciba tratamiento para que ella desaparezca. Es una lesión que desaparece de manera espontánea. Por eso, el hecho que la lesión de chancro desaparezca no quiere decir que mi paciente se curó, si no ha recibido tratamiento. Solo mi paciente curará en sífilis primaria si ve la lesión de chancro, consulta al médico, el médico le coloca tratamiento y el paciente hace el tratamiento. Solo así mi paciente no va a evolucionar al siguiente estadio clínico. Pero si yo no le paré bola a la lesión, como no me rascaba, no me dolía, no me generaba nada, y a las 3, 4 semanas de yo tenerla desapareció, dije, es un granito que me apareció en los genitales, y ya. Muy común de los señores que son un poco despistados en este tipo de situación. Bueno, tuve un granito ahí en el pene, pero ya se quitó. Listo. No desapareció la sífilis. La sífilis sencillamente lo que está dando paso es al segundo estadio clínico, que en este caso sería la sífilis secundaria. Cuéntenme. ¿Es la enfermedad entonces se podría decir que es curable o no? Si el paciente recibe tratamiento y... Claro que se cura, claro que sí. Por eso les arranqué diciendo, es una tristeza que todavía se sigan dando casos de niños que mueren o que nacen con defectos físicos irreversibles solo porque una mujer no se haga una prueba de BDRL cuando el tratamiento es barato y el diagnóstico de igual manera es fácil y económico. Por eso les arranqué diciendo, el tratamiento es antibiótico y tranquilamente va a revertir el cuadro clínico. Es triste que todavía se sigan dando estos episodios. Sífilis secundaria.
Entonces ya les decía que solo mi paciente evolucionará a este estadio clínico si en la sífilis primaria no recibió tratamiento. Entonces, aquí en la sífilis secundaria se van a presentar unas manchas o máculas, unas lesiones no pruriginosas, que no generan pus, no tienen pus, que se presentan en el tronco, tanto delantero como trasero del cuerpo, palma de las manos y planta de los pies se presentan las máculas. Lo típico de la sífilis secundaria, como les decía ahorita, es que el BDRL o el RPR van a ser extremadamente reactivos, o sea, siempre van a estar reactivos. Se pueden presentar los famosos condilomas planos, que son estas lesiones que ven ustedes aquí. Estos condilomas planos se presentan sobre todo en las zonas húmedas o zonas de pliegue. Obviamente los genitales, la parte rectal, es una zona que tiende a ser un poco húmeda, es una zona de pliegues, donde con mucha frecuencia se pueden presentar estas lesiones a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, donde hay humedad o pliegue, se pueden presentar estos condilomas planos. Como les decía, miren, la zona perianal, la ingle, regiones de los genitales, las axilas, donde haya humedad y pliegue, allí vamos a tener esos condilomas planos. Si mi paciente en la sífilis secundaria tampoco recibió tratamiento porque no le paró bola al brotecito que presentó en el cuerpo, a las manchas color café en las palmas de las manos, planta de los pies, no le paró bola, tampoco consultó al médico, no recibió tratamiento, mi paciente pasa al tercer estadio clínico. El tercer estadio clínico, recuérdense que es la sífilis latente, la que se divide en dos, latente temprana y latente tardía. Aquí sí que es difícil hacer diagnóstico de la sífilis. ¿Por qué? Porque si no lo hicimos en la sífilis primaria donde estaba la lesión de chancro, no lo hicimos en la sífilis secundaria donde estaba el brote rojizo puntiforme o las máculas en palma y planta de los pies. Aquí sí, clínicamente no hay nada. Aparentemente mi paciente está sano. El diagnóstico solo se hace por pruebas de laboratorio. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, se embarazó la señora, obviamente es una prueba que se le manda a toda mujer gestante. Y la pillaron, dio el BDRL reactivo, le hicieron su prueba confirmatoria y se dan cuenta que está en una sífilis latente. O un paciente que va a un banco de sangre a donar. Aparentemente el paciente está sano, cuando le hacen las pruebas al donante, se dan cuenta que la prueba de BDRL está reactiva. Entonces, llegamos al diagnóstico solo por los métodos de laboratorio. En el BDRL, yo creo que me he explicado, pero no estoy confundida, en que cuando sale el BDRL sale, por ejemplo, 8 días o 4 días, él sabe si la paciente está reinfectada o ya... Ahora que hablemos de la parte de laboratorio, que ya vamos a ir a ver. Pero entonces les decía que esta es la sífilis latente, la temprana, que es la primera que se presenta. Ojo, chicos, la sífilis latente, en la medida en que avanza el tiempo, la probabilidad de transmisión de la sífilis por vía sexual se va perdiendo. No es lo mismo si yo estoy en una sífilis primaria o una sífilis secundaria o estoy en una sífilis latente. La probabilidad de transmitirla yo por vía sexual a otra persona en la sífilis primaria y secundaria es mucho mayor a cuando ya estoy en una sífilis latente. Pero se sigue conservando la posibilidad de transmitirla por vía vertical, o sea, de madre a hijo, independientemente del estadio en que esté, se sigue conservando la posibilidad de la transmisión. Y tenemos el último estadio, que es la sífilis tardía o sífilis terciaria. Esta sífilis tardía o terciaria, a su vez, se subdivide en tres.
está la sífilis terciaria benigna, llamada el famoso goma sifilítico. El goma sifilítico es una lesión que se presenta en diferentes partes del cuerpo, como puede ser tejido blando, cráneo, hueso, hígado, pulmón. Es una lesión que cura en el centro, pero se va haciendo activa hacia la periferia. Decimos que es benigna porque no conlleva a la muerte del paciente. Pero si se presenta, por ejemplo, en huesos largos, es factible que se generen fracturas espontáneas. Paciente que de pronto, si lo presentó en la lesión de goma sifilítico en los huesos de la mano, huesos largos, fue a coger una bolsa que no era de mucho peso, más sin embargo el paciente pronto y se fracturó. Uno dice, pero ¿cómo? Por levantar una bolsa que no es de mucho peso, se fractura una persona. Cuando toman la radiografía, pues se observa la lesión del goma sifilítico. Obviamente esta lesión va debilitando el tejido óseo y por eso puede llevar a que el paciente termine con fracturas de tipo espontáneo. Las otras dos categorías de esta sífilis terciaria o tardía sí comprometen la vida del paciente. Una de ellas, indudablemente, tiene que ver con el compromiso cardiovascular. Por eso, mis hijos, paciente menor de 30 años que no tenga antecedentes de cardiopatías congénitas, que de pronto te haga un problema cardíaco, no dudes en mandar una prueba de BDR, porque puede ser un paciente que tuvo una sífilis que nunca le ha sido diagnosticada y que ya está en un estado de sífilis con compromiso cardiovascular. ¿Qué genera el treponema pálido a nivel de la parte cardiovascular? Puede manifestarse como una aneurisma del arco aórtico, una ostitis coronaria o una regurgitación aórtica. Recuerden que todo lo que compromete el tejido cardíaco ya compromete la vida de nuestro paciente. Entonces, por eso les enfatizo, si tienes un paciente de menos de 30 años con compromiso cardíaco que no tenga antecedentes de cardiopatía congénita, búscale una sífilis terciaria con compromiso cardiovascular que no ha sido tratada. Y la otra complicación de la sífilis terciaria tardía es la neurosífilis. O sea, es el compromiso del sistema nervioso central por parte del treponema pálido. Anteriormente, tener un BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo era sinónimo de una neurosífilis. Hoy ese concepto está completamente reevaluado. Se ha demostrado que otros procesos infecciosos que comprometan meninges y todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central pueden darnos una reactividad falsa positiva. Caso de ello, por ejemplo, que mi paciente esté cursando con otro tipo de meningitis de tipo bacteriana, de tipo viral, pues puede dar un BDRL falso reactivo. Pacientes con tuberculosis con compromiso meningio me pueden dar un BDRL falso reactivo. Por eso, el médico tiene que relacionar la reactividad de la prueba del BDRL líquido cefalorraquídeo con la clínica de su paciente. Y tenemos la sífilis congénita. Les dije que es triste que todavía en pleno siglo en que estamos, una patología de fácil diagnóstico, de fácil tratamiento, se sigan presentando problemas en la población neonatal. El treponema pálido es capaz de atravesar la barrera placentaria una vez finalizado el primer trimestre del embarazo. Por eso es importante que el médico, desde el mismo momento en que sabe que la paciente la prueba de embarazo le dio positiva, debe mandar dentro de las pruebas de control prenatal el primer BDRL. Lo ideal es que a toda mujer gestante mínimamente se le deberían hacer 4 pruebas de BDRL a lo largo de la gestación. El primero, inmediatamente se sepa que la señora está en estado de embarazo. El segundo BDRL se debe hacer finalizando el primer trimestre. El tercero, finalizando el segundo trimestre. Y el último, antes que la señora entre a trabajo de parto.
Lo que quiere decir que si inmediatamente le hacemos el primer BDRL y da reactivo, usted como médico tiene 3 meses para tratar a la paciente y evitar que el treponema pallidum logre pasar vía placentaria. Porque recuerden que en el primer trimestre la placenta es impermeable al paso de este agente patógeno. El problema está, como les digo, que muchas pacientes, a veces por descuido o sencillamente porque no tienen acceso a una salud muy cercana. Por ejemplo, en Colombia hay mucha gente que vive en zonas de difícil acceso, viven en vereda, que para salir de una vereda tienen que atravesar media montaña, montaña entera, río y todo para llegar. Entonces dicen, ay, yo más bien hago la travesía cuando vaya a dar a luz. Y no saben cómo están serológicamente. Y lamentablemente terminan infectando a sus productos de gestación. El treponema pallidum puede generar 2 tipos de sífilis congénita. La sífilis congénita temprana o precoz, que es la que se manifiesta desde el momento en que la señora inicia el embarazo hasta cuando el niño nace y cumple sus 2 primeros años de vida. Entonces, toda manifestación clínica asociada a sífilis que se presente desde la gestación hasta los 2 años de edad del niño se considera una sífilis congénita temprana o precoz. Toda manifestación clínica que se presente después de los 2 años hasta la adolescencia se considera una sífilis congénita tardía. ¿Se puede transmitir por la lactancia? No es una vía frecuente por vía de lactancia, excepto que la señora tenga microlaceraciones en el pezón del seno y al momento del bebé succionar, ahí va leche más pequeñas descargas de sangre. Pero no es la leche como tal la que transmite, sino las microlaceraciones que generan pequeñas descargas de sangre. Es abortiva, destruye las células placentales y las fetales que están en desarrollo y hay un proceso de destrucción. Yo les decía que esa sífilis congénita temprana o precoz va. Cuéntanoslo. No, es que le estoy explicando a ella. Que yo le estaba preguntando sobre las edades que usted está mencionando y yo estaba equivocada y ya ella lo notó. Entonces les decía que la sífilis congénita temprana va desde ese proceso de gestación hasta los 2 primeros años de vida, que pueden incurrir en un aborto espontáneo, pero si el embarazo llega a término, por lo general, casi nunca llega a completar los 9 meses de gestación. Por lo general, siempre tienden a ser prematuros, son niños que nacen bajos de peso, que nacen en muy malas condiciones, son niños que nacen con mucha rinorrea o secreciones nasales. Esas secreciones nasales son altamente infectivas, de tal manera que es muy usual en el personal médico y paramédico, casos de enfermeras, que mujeres cuando llegan en trabajo de parto ya es expulsivo, porque el bebé de pronto no se caiga, sin colocarse guantes, cogen a un bebé. Es muy común encontrar lesiones de chancro en los dedos de las manos, palmas de las manos. Entonces, ¿por qué? Porque esas secreciones nasales son altamente infectivas. Miren lo que nacen. Lamentablemente, en algunos hospitales, sobre todo del estado, es muy común que a todo niño pues, se les aspire las secreciones al momento del nacimiento. Y rara vez la cánula se cambia entre niño y niño. Usted va, por ejemplo, a un hospital de Barranquilla, en donde allí te llegan 100 mujeres de trabajo de parto en un día. Imagínense 100 cánulas de los aspiradores para acá. Entonces, por lo general, casi nunca las cambian, medio las enjuagan y ya. De tal manera que si nació el hijo de María con estas secreciones nasales, medio enjuagaron la cánula y luego nace el de Petrona y aspiran, tranquilamente puede haber una infección por treponema pallidum. Se presenta en la medida en que el niño va avanzando en tiempo de edad, pueden aparecer otras manifestaciones clínicas muy comunes, como son la aparición de los dientes de Hunkinson, que son estos que ven ustedes aquí,
Son dientes en forma puntiaguda. Algunos autores lo llaman dientes de tiburón porque tienen esa forma de punta en la parte extrema. Los niños nacen con la frente prominente. Creo que todos en algún momento hemos visto un niño recién nacido. Todos sabemos que los niños nacen con los huesos del cráneo sin estar completamente sellados. Por eso es que se ve la famosa fontanera, que la mayoría comúnmente lo llaman la famosa mollera, ¿verdad? Es una parte donde uno ve que parece que ahí hubiera un corazón como latiendo. Igual. Eso es normal. Pero ¿qué pasa en estos niños? Que ese cierre de esas calcificaciones intracraneales se da de manera precoz. Claro, al cerrarse de manera precoz, porque ya nacen con ella cerrada, el hueso de la frente tiende a hacerse más prominente. Puede haber destrucción de tabique nasal. El treponema pallidum tiene afinidad por todo lo que es la parte cartilaginosa. Nace con el tabique, pero esta parte que es el cartílago nace completamente destruida. Y algunos la llaman la famosa nariz en silla de montar, porque tiene un aspecto como si fuera una silla de montar caballo. Entonces aquí tenemos la diferencia entre la sífilis congénita temprana y la tardía. Recuerden que la precoz es desde el proceso de gestación hasta los 2 años de nacido, y aquí la tardía después de más de 2 años. Entonces, en la primera puede haber fiebre, espadorregalia, linfadenopatía, edema, rinitis sifilítica, que son esas secreciones nasales, exantema mastopapular, pénfigo sifilítico, que era lo que veían ustedes en la diapositiva anterior, que el niño parecía que estuviera como cambiando de piel. Eso es lo que se llama el pénfigo sifilítico. Ahí puede haber ictericia, anemia, leucopenia. En la sífilis congénita tardía ya se van a hacer mucho más evidentes la frente prominente, nariz en silla de montar, acortamiento del maxilar, mandíbula prominente, arcos altos al paladar, puede haber queratitis, uveitis, coriorretinitis, está la famosa aparición de los dientes de Hutchinson, en fin. También es de gomas. Aquí lo tenemos, miren, este es el pénfigo sifilítico. Miren cómo el hueso del tabique nasal está completamente hundido, frente prominente. Vemos que los huesos largos de las piernas adoptan esa forma como de sable o de media luna, arqueada completamente. Aquí tenemos la triada de la sífilis congénita tardía, los dientes de Hutchinson, queratitis intersticial, hipoacusia. Aquí tenemos los dientes de Hutchinson, la queratitis y la perforación en el paladar, típico de la sífilis congénita. Aquí vemos cómo, les decía, que la probabilidad de la transmisión de la sífilis de la madre a su bebé, si la señora está en una sífilis primaria, va de un 50 a un 70%. Si la señora está en una sífilis secundaria, la probabilidad de transmisión es de un 90 a 100% a su producto de gestación. Y en la sífilis latente temprana, miren que yo les decía que va perdiendo viabilidad, pero que se sigue conservando la posibilidad de la transmisión por vía madre-feto, ya tiene un 40%, en la sífilis latente tardía con 10%, pero se sigue conservando esa posibilidad. Bueno, aquí ya les había hablado de la parte de los métodos diagnósticos. Los directos, recuerden que les dije que en sífilis es misión imposible, porque recuerden que sería hacer el cultivo en los testículos del conejito y la dificultad de observar al treponema pálido en microscopía convencional, que son los microscopios que tenemos acá en el laboratorio. Para poder observar necesitamos el microscopio de campo oscuro. Realmente, el único laboratorio que en Barranquilla tiene microscopía de campo oscuro es el Laboratorio de Salud Departamental, porque es el laboratorio de referencia. De ahí en adelante ningún otro laboratorio tiene microscopía de campo oscuro, porque es un microscopio costoso, porque realmente, como los médicos saben que nadie tiene este tipo de microscopio, pues no solicitan nada. Entonces me voy a la parte que nos interesa,
Y es con respecto a las pruebas que ustedes van a solicitar. ¿Qué tiene usted al alcance como futuro médico cuando esté en una urgencia ginecológica o si trabaja para una EPS y te llega un paciente con un posible cuadro de sífilis? Pues las pruebas convencionales, que son o el BDRL o el RPR. Las dos pruebas prácticamente son iguales. ¿En qué diferencia? En que la prueba del BDRL necesitamos utilizar un microscopio para ver la reacción antígeno-anticuerpo. La del RPR, la observación de la reacción es macroscópica, porque este reactivo utiliza unas partículas de carbón que sin mirar al microscopio yo puedo observar la interacción antígeno-anticuerpo. Los dos reactivos tienen los mismos componentes: cardiolipina, lecitina y colesterol. Solo que el RPR, además de lecitina, colesterol, y cardiolipina, tiene el carbón activo, que es el que me permite verlo de manera macroscópica. Las pruebas de BDRL y RPR son las que te permiten monitorear la evolución clínica del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Él llega a mi laboratorio con una orden de BDRL. Yo le hago BDRL o RPR, ambas son iguales como les digo. Le dio reactiva. El médico tendrá que mandar una prueba directa, o sea, una confirmatoria. La más usada es el FTABS o hay otras pruebas, pero la más usada a nivel de laboratorio es el FTABS. Si el FTABS a él le da positivo, ahí no hay pierde, él tiene sífilis. ¿Qué tendrá que hacer el médico? Medicarlo, ¿verdad? Entonces, listo. El tratamiento, como les dije, es antibiótico. Ahorita vamos a mirar cuáles son los antibióticos, aunque usted a esta altura no maneja todavía la parte de medicamentos, yo se los voy a mencionar para que tengan una idea. Entonces, listo, el médico le coloca el tratamiento, el juicioso se hace su tratamiento. ¿Cómo hace el médico para verificar que realmente la dosis que le colocó, si el paciente se las aplicó todas, el tratamiento fue eficaz? A través de las pruebas del BDRL o RPR. ¿Por qué? Porque esas son las que van regresando a la no reactividad, o sea, vuelven a ser completamente no reactivas. Las pruebas confirmatorias nunca se negativizan. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le hice FTABS y a él le dio positivo y él vive 100 años, yo a los 99 años, 11 meses y tantos días le vuelvo a hacer un FTABS y le va a dar positivo. O sea, no se negativiza nunca. Entonces, ¿cómo vamos a monitorear un tratamiento con una prueba que nunca se negativiza? Entonces, FTABS solo te hace diagnóstico. Si yo quiero monitorear la evolución clínica, la hago o con BDRL o con RPR, porque es el que va regresando a la no reactividad. Y lo que decíamos con respecto al periodo de ventana inmunológico, todo proceso infeccioso, llámese virus, bacteria, parásito, hongo, tiene un periodo de ventana inmunológica. ¿Cuál es el periodo de ventana inmunológico? Desde el momento en que yo entro en contacto con el patógeno y mi sistema inmunológico empieza a producir anticuerpos. Entonces, así yo tenga el patógeno, pero si todavía mi sistema inmune no ha producido anticuerpos, la prueba de laboratorio, ¿cómo me va a dar? Negativa. Y no porque no esté infectada, sino porque estoy en el periodo de ventana inmunológica. Entonces, lo que les comentaban, los métodos directos pueden ser la microscopía de campo oscuro, hacer PCR, o sea, reacción en cadena de la polimerasa para detectar el genoma. Y los métodos indirectos, ya les dije, las pruebas serológicas no treponéticas como el BDRL o el RPR. Y estas son las de seguimiento, como les dije, nos permiten mirar la evolución clínica del paciente. Y las pruebas serológicas treponémicas, que son las que me hacen diagnóstico, la más usada, FTABS, también está el DPHA, está el CLIA, pero la más usada a nivel de laboratorio es la primera, FTABS. ¿Por qué las pruebas no treponémicas no son confirmatorias? O no son, nos dicen si realmente el paciente tiene o no tiene sífilis.
Porque lo que yo estoy mirando en la prueba de BDRL o RPR, primero son anticuerpos. Y recuerden que la producción de anticuerpos es inherente al paciente. Y además, lo que yo voy a medir en esta prueba, o estoy buscando en esta prueba, son cardiolipinas que se liberan por parte de la célula que ha sido dañada por el treponema pálido. Entonces, por eso son pruebas screen o no confirmatorias. Lo que les comentaba, la prueba del BDRL yo tengo que mirarla en un microscopio para poder ver esa interacción antígeno-anticuerpo. El RPR, como utiliza carbón activo, de manera macroscópica yo puedo visualizar la interacción antígeno-anticuerpo. Bueno, ¿cómo interpretamos nosotros las pruebas de laboratorio? Bueno, ¿por qué me brinqué el poco de diapositivas? Porque esos son para mis estudiantes de bacteriología. Porque la prueba, yo necesito que ellos sepan qué es lo que está pasando cada vez que monte una prueba. A mí me interesa que usted como futuro médico sepa interpretar esos resultados. Usted no hace la prueba, ¿verdad? Usted la solicita. Entonces, por eso me la brinco, porque allá están los fundamentos de los métodos. Aquí tenemos cómo interpretar. Todo paciente que tenga un BDRL reactivo, usted tendrá que mandarle a hacer una prueba treponémica, que puede ser un FTABS, un TPHA o una prueba de CLIA, la que tenga el laboratorio. Entonces, si la prueba no treponémica te da no reactiva y la prueba treponémica te da no reactiva, pueden interpretar diferentes situaciones. Una es que el paciente definitivamente no tenga sífilis. Dos, puede ser que mi paciente tenga un periodo de ventana inmunológico y aún no te haya producido anticuerpos y por ende las pruebas no te van a detectar el anticuerpo. Pues, si no lo ha producido, ¿qué te lo va a detectar? ¿Verdad? Entonces, por eso, cuando tú tienes una alta sospecha y le dices al bacteriólogo, pero es que ese paciente tiene la lesión de chancro. Claro, la clínica prima ante un resultado de laboratorio, pero el bacteriólogo tampoco te puede inventar un resultado que no está mal. Entonces, en ese caso, como la clínica prima, porque tú estás viendo la lesión de chancro, ¿qué tienes que proceder a hacer? Esperar entre 15 y 21 días y vuelve a mandarle la prueba al paciente. ¿Por qué ese lapso de tiempo? Para darle chance a que el sistema inmunológico del paciente produzca anticuerpos que puedan ser detectados por el método de laboratorio. La segunda situación, la prueba no treponémica reactiva y la prueba treponémica positiva, pues obviamente, lo primero, una sífilis que está en curso, ¿verdad? Entonces, obviamente esa sería la interpretación. No treponémica no reactiva y treponémica positiva, aquí lo primero que pensamos es que el paciente en algún momento tuvo sífilis. Recuerden que les dije que las treponémicas no se negativizaban nunca, ¿sí? Entonces, es lo que se piensa en el 99.5-100% de los casos. Generalmente se refleja la presencia normal de anticuerpos contra el treponema. La otra situación es que la prueba no treponémica me dé reactiva y la prueba treponémica de no reactiva. Cuando yo tengo esto, lo primero que pienso es en una falsa reactividad. Entonces, ojo, cuando yo tengo un BDRL reactivo, pero la treponémica me da negativa, pueden ser tres situaciones. La primera es que el paciente no llegó en un ayuno adecuado al laboratorio, porque estas pruebas sí o sí el paciente debe llegar en completo ayuno. Chicos, si es una falla enorme, y se los digo a ustedes que son los estudiantes de medicina que están en proceso de formación. Muchas veces nosotros los bacteriólogos no vemos al paciente, porque quienes están en toma de muestra son los auxiliares de laboratorio, son los que toman la muestra. A nosotros nos llega un tubo marcado con un nombre, pero lo vemos muchas veces a veces. Pero usted sí ve al paciente, usted sí es el que le hace el examen físico y por algo te está solicitando una prueba de BDRL. Entonces, es a usted al que le toca muchas veces explicarle al paciente en qué condición llega al laboratorio. En los laboratorios optan por darle un papel
escrito, el paciente debe llegar en ayuna. Si usted a mi padre le preguntara qué es estar en ayuna, para él estar en ayuna es no haberse comido 2 pedazos de yuca con un frasco de suero y media libra de queso, porque ese es el desayuno de él. Entonces, él nada más se tomó un tinto, y él no se tomaba un tinto de vasito, él era de un frascado así, y para él eso Era ayuno. Bueno, no me como el pedazo de yuca, o el ñame, o el plátano sancochado con el queso y el... Entonces, hay que explicarle al paciente que estar en ayuna es, si va a llegar al laboratorio a las 7 de la mañana, su última comida debió ingerirla en la noche anterior, por tardar a las 7 de la noche, para que llegue con un ayuno de 12 horas. Entonces, si no te llegó con el ayuno, va a llegar con altos niveles de lipemia. Y la prueba, recuerden que el reactivo tiene cardiolipina, lecitina y colesterol. Y el colesterol que está en el reactivo con el colesterol que está en el plasma del paciente le puede interferir. Segunda situación que te puede dar un BDRL falso reactivo. Y cuando hablo de falso reactivo, que el paciente no tiene sífilis, pero que la prueba le está dando reactiva. La segunda condición, un reactor biológico. ¿Quién es un reactor biológico? Un paciente que está sano, pero que la prueba de BDRL da reactivo. ¿Quiénes son reactores biológicos? Los adultos mayores. Los adultos mayores producen un compuesto llamado oligosacárido galactosilado, que da una reacción cruzada con los componentes del reactivo del BDRL. Y las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, recuerden cuando hablábamos de prueba de embarazo, producen una gran cantidad de hormonas que son de origen esteroidea y que tienen la composición, un anillo de colesterol. ¿Qué les acabo de decir que tiene el reactivo? Colesterol. ¿Estar embarazada es una patología? No, es una condición fisiológica de toda mujer. Pero el hecho de estar embarazada puede dar un BDRL falso reactivo. Y era la pregunta que aquí la DOC me hizo y que no se la había respondido porque le dije, espera que llegue al momento. Normalmente, cuando en el laboratorio nosotros montamos la prueba de BDRL y la reactividad nos da entre 4 y 8 días, podemos pensar, sin haber hecho todavía el FTABS o la prueba confirmatoria, podemos pensar en una falsa reactividad. Pero ojo, todo BDRL por encima de 16 días difícilmente es un falso reactivo. Pero hay casos de casos, por eso no podemos generalizar. Yo en mi vida profesional he tenido un solo caso de una mujer embarazada que durante los 9 meses de gestación siempre nos dio un BDRL reactivo 16 días y FTABS negativo. Y fue una falsa reactora biológica. Pero por el título 1, la primera vez que yo se lo monté dije que está cogida, tiene sífilis. Pero cuando hicimos FTABS negativo, el médico dijo, ¿pero cómo? No tiene sífilis. Se lo repetíamos todo cada 2 meses y nada, la señora, su hijo nació perfecto, una reactora biológica, excepción, 16 días y era una reactora biológica. ¿Ah? ¿Cómo se explica esto? Mija, ¿qué les acabo de decir ahorita? Cada paciente es único y cada quien produce una cantidad de anticuerpos diferentes. Ella quiere mandar. Casos de casos. A mí no me mandan. Ahora, tercera situación que me puede dar un BDRL falso reactivo. El que tenga otra patología, otro cuadro clínico que no sea sífilis, pero que puede interferir en la prueba de BDRL. Lo van a tener a millón ustedes. Pacientes lúpicos, pacientes con lupus eritematoso sistémico. Los pacientes con lupus producen grandes cantidades de cardiolipina. Eso es normal en los pacientes lúpicos. ¿Y qué tiene el reactivo de BDRL y el RPR? Cardiolipina, reacción cruzada. Entonces, por eso, todo paciente lúpico que el BDRL te dé reactivo, tiene que sí o sí mandar FTABS. No te puedes confiar en que no, es una reacción falsa positiva por el reactivo, porque el hecho que tenga lupus no quiere decir que no tenga una enfermedad venérea. Claro que la puede tener.
Listo, están graduados. Así. Nada de negro.